ayo, we on. Piece of those that say we not, ayo, we on. Piece of those that say we not. About to get what we aiming for and blow up the spot, ayo, we on. Piece of those that say we not, ayo, we on. Piece of those that say we not, ayo, we on. Piece of those that say we not. Señoras y señores, a partir de este momento experimentarán la ciudad. Bienvenidos a Ciudad, Hábitat y Coherencia, un experimento entre el caos y el orden. La ciudad, y eso es precisamente parte del caos. Y parte del caos que tenemos que cambiar con el orden. Pero para eso necesitamos que la ciudad sea un experimento, es decir, que la ciudad sea lo suficientemente flexible para que pueda cambiar y lo suficientemente susceptible al orden para que ese cambio tenga una finalidad que no es otra cosa que la coherencia. La coherencia entre el territorio donde la ciudad está asentada, entre el territorio y lo que el hombre construya, y entre el territorio, las construcciones y la vida de los hombres, que es finalmente el objetivo de la ciudad. En este segundo programa y en esta primera parte de nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a la historia de las ciudades, porque en realidad es importante que como especie primero nos ubiquemos y desde luego después como ciudadanos, primero como especie nos ubiquemos en la historia y segundo, después como ciudadanos nos ubiquemos en nuestra ciudad para tener una perspectiva no tan inmediata, sino que entendamos que esto ha sido un proceso que todos los humanos hemos sobrevivido. Y a pesar de que nosotros tenemos un presente inmediato, es importante que ese presente inmediato esté ligado a la historia de nuestra especie, porque eso le da mucho más sentido no solamente a nuestra vida como individuos, sino a nuestra vida en la ciudad y le da sentido a la vida de nuestra ciudad si la ubicamos como parte de ese proceso universal. Digamos que la ciudad no es solo un objeto de estudio. Es importante entender que es un problema. Es decir, la ciudad finalmente es una construcción humana. Lo que nosotros encontramos fue el territorio. Y por lo general, en la inmediatez, en el hoy, nosotros ya no vemos el territorio, vemos solo las construcciones y lo que para nosotros es la ciudad, pero el territorio queda invisible. Pero para los primeros hombres, el territorio era lo fundamental, era lo visible, era lo que existía, era lo que encontraban y era de lo que ellos vivían. De manera que para ellos la ciudad era una construcción, era un producto de la cultura, digámoslo así, de su propio desarrollo mental sobre el territorio que siempre habían habitado y del cual sobrevivían. De manera que la ciudad debemos entenderla como un fenómeno vivo y permanente. Vivo en el sentido de que si los hombres construyeron la ciudad en el territorio del cual subsistían biológicamente, es porque encontraron, al volverse sedentarios, necesidades nuevas que debían llenar y que
el territorio en sí no se las daba naturalmente, de manera que tenían ellos que proporcionárselas, y eso los llevaba a la construcción de espacios, de nuevos espacios. La ciudad entonces está íntimamente ligada a la cultura. Es un fenómeno vivo y permanente ligado a la cultura, y desde luego comparte todas las características de algo complejo. Y eso invita a cometer estudios desde múltiples puntos de vista. Es decir, la ciudad es un todo, pero es un todo que debe ser coherente. Cuando decimos un todo, estamos significando que es el resultado de la agregación de múltiples aspectos, múltiples partes que finalmente deben integrarse en su estructura y en su funcionamiento para que sean coherentes, es decir, para que pueda cumplir la finalidad que se propuso el hombre cuando las construyó. No es solamente el cambio del territorio, le estamos agregando algo nuevo, es también el cambio en las relaciones. Digamos, un grupo nómada que está transitando y que se reúne esporádicamente para obtener el alimento, que se desplaza de una manera articulada, pues cuando se vuelve sedentario, esas relaciones interpersonales también cambian. Y como ya lo vimos en el programa pasado, ese cambio en las relaciones sociales de alguna manera cambia las estructuras en la organización de la sociedad. Ya no nos organizamos solamente para la caza o para la defensa o para el ataque, que eran connaturales a los nómadas, a las poblaciones nómadas. Ahora al ser sedentarios, nos tenemos que organizar para dirigir, para defendernos y para explicarle al pueblo ese cambio, porque no todos lo entendían. Si tradicionalmente somos nómadas y nos estamos moviendo, ¿por qué ahora tenemos que quedarnos aquí? Y ahora, ¿qué hacemos? Ese qué hacemos debe tener una respuesta, y generalmente la respuesta vino de esa división estructural en el cambio de las relaciones entre los hombres. Es decir, ese papel le correspondió a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que explicar ese cambio. Los gobernantes tenían que organizar la producción sedentaria y la defensa. Y los guerreros debían estar dispuestos y desarrollar tácticas para la defensa de acuerdo a la dirección que podrían tener de los gobernantes. En principio, se podría decir que los sacerdotes jugaron un papel muy importante porque acapararon esas dos funciones. Explicaban el porqué del sedentarismo y el porqué de las construcciones y cuál era el sentido de trascendencia del hombre, pero al mismo tiempo ejercían el mando, de manera que fue ese segmento un segmento privilegiado. Los gobernantes eran como una especie de administradores que dependían de ellos, pero eso fue en el principio. Son numerosas las definiciones sobre la ciudad a lo largo de la historia, dependiendo del elemento constitutivo que se quería resaltar. Digamos que unos autores han destacado el elemento material. Me refiero a las construcciones, a los equipamientos, a las estructuras.
Otros definen la ciudad haciendo hincapié en las relaciones sociales o en las visiones filosóficas del fenómeno urbano. Son dos maneras de acercarse a la ciudad, inclusive dos maneras que aún uno las ve permanentemente. Hay gobernantes que hablan de avenidas, de edificios, de ampliación de calles, de parques, de estructuras, y otros que hablan haciendo hincapié en el bienestar centrado en la ciudad como una respuesta a las necesidades humanas, pero en donde prevalece más el objetivo hombre sobre la estructura. Sin embargo, desde el aspecto general, uno puede decir que la historia de las ciudades se puede analizar con un criterio histórico o con un criterio antropológico. Y esos dos conceptos, esas dos maneras, esos dos criterios generales encierran precisamente lo que acabamos de decir: la estructura y el funcionamiento, o el hombre en esa estructura y en ese funcionamiento, prevaleciendo el hombre en el caso del criterio antropológico. Digamos que desde estas perspectivas se suele distinguir, por ejemplo, la ciudad antigua, la ciudad medieval, la ciudad barroca, cuando queremos hacer el análisis de las ciudades desde el punto de vista histórico. O la ciudad precolombina, la ciudad islámica, la ciudad anglosajona o la ciudad mediterránea, cuando estamos refiriéndonos propiamente a las culturas, es decir, formadas por las comunidades que habitan esas ciudades. Vamos a analizar la historia de las ciudades desde el punto de vista histórico, y vamos a comenzar con la ciudad antigua. Y en esa ciudad antigua nos vamos a referir a la civilización sumeria y a las ciudades que estaban en la Mesopotamia. Las ciudades del mundo antiguo respondían a una concepción simbólica del espacio, muy propia del pensamiento mágico y del pensamiento religioso. Recordemos que el proceso más o menos lo podríamos simplificar así: pasamos de la mitología a la realidad. Es decir, primero en nuestra mente nos hicimos muchos símbolos y muchos mitos. Lo que veíamos lo magnificábamos. ¿Y qué era lo que veíamos? Como primera medida veíamos el territorio, pero también veíamos las estrellas, mirábamos hacia el cielo, y desde luego estábamos construyendo lo que hoy llamamos un video. Ese video es todos esos mitos y leyendas que íbamos conformando, y desde luego lo íbamos aplicando a todo lo que nosotros construíamos, y todo lo que construíamos es lo que hace parte de nuestra cultura. Y luego nos debatimos entre la realidad y la religión. Primero la religión, porque la religión comenzó a ser una especie de soporte de la vida. Y luego aparece la ciencia, y luego la ciencia se cubre nuevamente por la religión. Es un vaivén del cual por épocas volvemos a lo mismo. Digamos que hay una coherencia con la cosmología, es decir, y la orientación astrológica de cada cultura. Había un intento de unir lo que tocábamos, lo que veíamos
en la tierra con lo que veíamos y nos imaginábamos en el cielo. Cuando hablamos de Sumeria, se trata de ciudades-estado, regidas por valores de tipo religioso y militar, donde se aprecia un orden arquitectónico geométrico y una diferencia fundamentalmente por barrios. Se admira uno al ver cómo comienza a aparecer un sentido del orden hacia una finalidad concreta. Digamos que en estas ciudades destacaban los grandes templos y palacios orientados hacia la salida del sol. Digamos que tenían una orientación hacia esa cosmología que estábamos armando cuando mirábamos hacia el cielo. Y dentro de esas ciudades sumerias, babilonias y asirias, podemos distinguir a la ciudad de Ur, la ciudad de Uruk, la ciudad Babilonia, Asur, Isin, Larsa y Nínive. Con respecto a la Mesopotamia, y cuando hablamos de Sumeria y hablamos de Mesopotamia, para ubicarnos geográficamente, estamos hablando en la zona de lo que es hoy Irak, entre el río Tigris y el Éufrates, zona que se conoce como la creciente fértil. Ahí en esa zona se sentaron la civilización sumeria y también la Mesopotamia. Y en las ciudades de la Mesopotamia podríamos agregar, por ejemplo, la ciudad de Lagas, Mari, Esnuna, Iridú, Nippur, Uma, y las anteriores Ur y Uruk. Pero para que tengamos un concepto global de estas civilizaciones, hemos traído un audio que nos puede hacer una síntesis fantástica de estas dos civilizaciones que hacen parte de lo que nosotros venimos diciendo la ciudad antigua o el mundo antiguo. Fue la civilización más antigua de la Tierra, que floreció de la nada alrededor del 3800 a.C. Fueron habitantes de Sumeria, antigua región del Oriente Medio, que formaba la parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. En muchas ciudades de esta civilización se han hallado muchos objetos y documentos antiguos que testimonian las huellas de un pasado remoto sorprendente. Zecharia Sitchin fue uno de los más grandes investigadores de esta civilización y uno de los pocos con conocimientos en lenguas antiguas, lo que le permitió traducir los textos encontrados en las tablillas sumerias de 6.000 años de antigüedad y llegar a la conclusión de que los pasajes conocidos de Génesis del Antiguo Testamento, como muchos otros momentos conocidos de la Biblia hebrea, que han sido asimilados en nuestra cultura como mitos o parábolas, son en realidad pasajes recogidos de los textos sumerios. Estos textos, en muchos casos, recogían sucesos y crónicas de eventos muy anteriores, protagonizados por seres inteligentes, considerados por los sumerios como superiores o dioses llegados de otro planeta. A mediados del siglo XIX, los arqueólogos descubrieron la antigua capital de Asiria, de Nínive, hasta entonces solo conocida por el Antiguo Testamento, y hallaron en las ruinas del palacio de Asurbanipal una biblioteca con los restos de alrededor de 25.000 tablillas de arcilla inscritas. Sitchin, así como otros investigadores, sostienen la teoría de que los antiguos sumerios
conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar, desde Mercurio a Plutón. Eran conscientes también del 10º planeta, lo cual la ciencia establecida hoy en día se niega a reconocer, el planeta Anu, el planeta hogar de los Anunnakis, llamado Nibiru. El conocimiento sumerio de las estrellas distantes era muy bueno. También inventaron la escritura, los vehículos de ruedas y estaban entre los primeros metalúrgicos, mezclando metales de aleaciones, extrayendo plata del mineral y la fundición de bronce en complejos moldes. Las primeras ciudades, como podemos observar, son un modelo urbano que aparece durante la Revolución Neolítica, es decir, cuando la agricultura se vuelve sedentaria, es decir, cuando comenzamos a cultivar y cuando comenzamos a crear animales domésticos en espacios que comienzan a darnos el sentido de la pertenencia. Comenzamos a tener una unión entre el hábitat, el territorio, que comenzamos a sentirlo como nuestro. Ya no nos desplazamos por un territorio inmenso, ya estamos trabajando un territorio que es nuestro. De manera que ahí estamos, vemos un modelo urbano donde los excedentes de la agricultura producen cambios en las estructuras sociales, donde aparecen nuevos oficios, digámoslo así, y nuevas tareas distintas a la de cultivar la tierra, en donde comienzan a aparecer el concepto de artesano y el concepto de comerciante. El comerciante, porque finalmente la especialización se impone, y el gobernante, que inicialmente manejaba los excedentes, ahora a través de los tributos permite que surja un nuevo profesional, el comerciante, que es el encargado de hacer las transacciones y de pagar un impuesto, pero también la necesidad de crear esos espacios, esas construcciones nuevas para que funcionaran los sacerdotes y funcionaran los gobernantes, requería de nuevos oficios, y entonces aparecen también los artesanos, de manera que a los sacerdotes, a los gobernantes y a los guerreros ahora le agregamos los comerciantes y los artesanos, que son que surgen de nuevas relaciones sociales por ese cambio revolucionario en el neolito. Las primeras civilizaciones urbanas surgen hacia el año 3000 a.C. en diversos lugares de África y Asia, en los valles del Tigris y del Éufrates, como lo habíamos dicho. Recordemos, ciudades como Ur y Uruk comienzan a ser muy importantes porque la arqueología así nos lo está demostrando. No solamente han logrado reconstruir la ciudad, sino que la arqueología nos está indicando que ahí se desarrolló la escritura, la escritura cuneiforme, y eso desde el punto de vista de la civilización es un avance gigantesco, porque ahora no solamente podíamos transmitir por señas o simplemente por vía oral los conocimientos o plantear las estrategias desde el punto de vista de los cultivos, o desde el punto de vista de la defensa, o desde el punto de vista del ataque, sino que además podíamos conservar las enseñanzas y transmitirlas
en periodos mucho más largos y que no dependían tanto de la contingencia o del accidente. Es decir, si algunos individuos se habían dedicado a ser los que conservaban el conocimiento y lo transmitían, ese sistema de mantenimiento era frágil. Pero cuando surge la escritura y la podemos comunicar y además podemos guardar el conocimiento, la memoria se vuelve mucho más fuerte, de manera que es muy importante ese paso que se dio en la cultura, en el urbanismo de Sumeria y del Peloponés y de la Mesopotamia. Digamos finalmente que eran ciudades que no sobrepasaban de los 20.000 habitantes, que sus formas eran todavía un poco irregulares y que fundamentalmente dependían todavía de la agricultura, porque realmente los recintos estaban rodeados de un territorio que se consideraba parte de la ciudad, pero que era un territorio donde se producía lo que se consumía y los excedentes que permitían el comercio. Vamos a hacer un pare en esta narración histórica y vamos a darle la palabra a Julián para que nos... Hemos tenido una breve introducción pues de lo que ha sido ese hecho histórico. Cabe resaltar que si vamos a hablar de la existencia propia, tenemos que remontarnos al momento en el que se creó nuestro mundo en el que habitamos, que viene siendo el Big Bang, 13.700 millones antes de Cristo, y cómo desde esa existencia hemos llegado a la formación de la Tierra y a la generación de vida en la misma Tierra. Como punto de partida veo resaltante que 10.000 años antes de Cristo, cuando ya está el Homo sapiens, cuando ya viven en las cuevas y por medio de las glaciaciones, desglaciación, es obligado a moverse y a volverse sedentario, que es lo que ya habla Alberto. Se generan estas primeras ciudades y cabe resaltar que el primer exponente del orden de las ciudades es Hipódamo de Mileto, un arquitecto que de la época, que fue el que estableció el tema de las ciudades en damero. ¿A qué nos referimos con damero? Una retícula, que es lo que habitualmente vemos en nuestras ciudades, que son todas las manzanas cuadradas, una conformación desde un núcleo, que viene siendo el núcleo de poderes, y ahí entra lo que hablaba Alberto, la iglesia y los poderes políticos de gobierno, y desde ahí hay que partir en analizar un tema histórico, que es cómo se fueron formando estas ciudades debido a esa transformación de esos sedentarios que conformaron un tema muy, muy claro, que era exceso de producción, y necesitaban administrarlo. Se genera un orden de quién va a administrar esto, cómo se va a distribuir, cómo va a ser ese mercado, y ya lo que hablaba Alberto, cómo se generan nuevos empleos. Ya se genera ese tema de intercambio, y eso es lo que se llama un hábitat. El hábitat comienza desde que el ser humano, bueno, no solo el ser humano, biológicamente es donde se relaciona un conjunto de especies o una sola especie, viene siendo esto, una relación ya de cambio, en el que siempre estábamos obligados a generar ese hábitat y esa comunidad para poder generar ese cambio y la transformación. Entonces, como para cerrar el tema histórico de la ciudad antigua, hay que ver que las primeras ciudades son un experimento muy, muy cierto, pero al mismo tiempo que en relación a lo que vemos hoy en día es cómo ese exceso
se elevó tanto que ya llegamos a este caos en el que estamos. Un caos que es uno de los elementos del eslogan del programa. En la ciudad viene a ser como un experimento entre el caos y el orden, pero es un experimento que nos debe conducir a la coherencia entre territorio, construcciones y el hombre, y la vida del hombre. Digamos, la vida del hombre tiende a ser hoy, a diferencia de las primeras civilizaciones, la humanidad se está concentrando más en las ciudades que en el campo, de manera que prácticamente en un periodo de 2000, 3000 años estamos cambiando la vida en el campo por la vida en la ciudad, de manera que la ciudad tiene que ser coherente a esa nueva densidad de población, de esa nueva concentración de la población. No puede ser simplemente un dato estadístico, no puede ser simplemente decir que todos los días están llegando nuevos habitantes desplazados de las zonas rurales a las ciudades. Eso ha ocurrido y sigue ocurriendo en todo el mundo, pero cada vez menos población se queda en el campo. ¿Eso qué significa? Eso significa que la ciudad necesita estar cambiando, que la ciudad necesita estar adecuando, ¿sí? Que la ciudad necesita modificarse, avanzar, pero no puede avanzar de una manera caótica, tiene que avanzar de una manera ordenada, y ahí es donde vienen seguramente los temas que vamos a tratar más adelante, es decir, el concepto de ciudad y el concepto de urbanismo y el concepto de planificación, y seguramente va a encontrar mucho sentido el término coherencia, que hoy no lo vemos tanto. Ahí en ese momento, cuando lo expliquemos en términos de ese experimento, de ese urbanismo, de esa planificación, entonces lo vamos a comprender. La gente llega un día y a la ciudad, y seguramente la ciudad no lo está esperando, entonces queda marginado en la ciudad, y la ciudad finalmente tiene que acogerlo, y acogerlo no solamente como persona, sino acogerlo como ciudadano, es decir, como un individuo que está integrado a la ciudad, que satisface sus necesidades en la ciudad, que puede desarrollar su actividad en la ciudad y generar su propio desarrollo. Es un individuo, no, es una persona que no solamente es un ente biológico, sino que es un ente racional, es un ente, es un individuo con pensamiento, es un individuo con sueños, es un individuo con afectos, y todo eso crea una necesidad individual que la ciudad tiene que adaptarse para que ese individuo no se quede en la marginalidad, sino para que ese individuo se integre y la ciudad pueda avanzar y seguir evolucionando. Bueno, en el programa de hoy vamos a dejar nuestro relato histórico de las ciudades hasta aquí, y anunciando que en el próximo programa hablaremos de Egipto, de las ciudades egipcias, de las ciudades griegas y de las ciudades romanas, para poder encontrar lo que en el primer programa hablamos del ADN de las ciudades. Es decir, que a medida que la ciudad fue surgiendo, surgía de acuerdo a la idiosincrasia de ese pueblo, pero a medida la historia nos está indicando que las distintas ciudades se iban caracterizando de manera diferente, porque sencillamente la cultura iba avanzando y se diferenciaban unos grupos humanos de otros grupos humanos. Bueno, entonces en el próximo programa vamos a entrar con un tema
histórico del desarrollo, la planeación de la época en distintas ciudades, para abarcar más adelante el tema ya latinoamericano, cómo se desarrollan ellos, porque vamos a ver cómo estas dos visiones son distintas, cómo habitan en Europa y cómo habitamos nosotros antes de la colonización y después de la colonización. Y los invitamos también a que entren a nuestra página, donde vamos a estar publicando el programa y cada programa que hagamos, y información para que ustedes tengan argumentos y estén informados antes del programa y puedan comunicarse por medio de esta página y puedan hacernos preguntas para respondérselas, opiniones, todo lo que sea relacionado al contexto histórico. Sí, haciendo la aclaración de que el programa no se va a centrar exclusivamente, no va a ser un programa histórico de las ciudades. En el programa vamos a desarrollar y analizar conceptos como el de ciudad, conceptos como el de urbanismo, conceptos como el de planeación, y desde luego nos vamos a centrar rápidamente, después de ese recorrido histórico, en la época moderna, porque necesitamos expresamente hacer un análisis de la ciudad hoy y cuál es nuestro papel y cuál es el papel evolutivo de la ciudad. Pero por ahora estamos ambientándonos desde el punto de vista histórico para que entendamos que es un proceso que viene desde muy lejos. Cabe resaltar que nuestro énfasis no es la historia, muy bien como dice Alberto, sino que necesitamos es que nuestros oyentes tengan claridad de cómo se forma una ciudad, que estuvo mal y que estuvo bien en el momento de ese momento cero, donde conformamos una comunidad, nos asentamos, para que lo analicemos y lo entendamos. Más adelante ya vamos a entrar a un tema ya que nos compete a nosotros, y los invitamos a que estén en la página de Facebook, que está como Ciudad, Hábitat y Coherencia, y que nos escuchen en Armonías de martes a miércoles de 8 a 9, y estén muy atentos porque vamos a hablar más adelante de qué es ciudad y realmente los problemas que estamos encontrando, y vamos a traer profesionales, aparte de mi concepto urbanístico, de cómo vamos a afrontarlo y cómo usted puede tener las palabras claras para enfrentar una ciudad que hoy en día es un fenómeno complicado de vivir. Bueno, creo que hemos llegado al final del programa de hoy, pero nos deja la sensación de que estamos transitando un camino que no es fácil. Es un mundo hoy en día muy tecnificado, pero vamos a ir poco a poco aclarando los conceptos a medida que se presenten, pero por ahora estamos dejando ese camino, tratando de visualizar ese camino que siguieron las primeras civilizaciones, porque finalmente mucho de lo que tenemos hoy, más evolucionado, más tecnificado, se lo debemos a esos primeros hombres que dieron ese paso de convertirse de nómadas a sedentarios y de agricultores a industriales, a constructores, inventores, y que comenzaron a crear la cultura, que no es otra cosa que todo lo que el hombre ha producido, que ha generado con su propia inteligencia y su razón, y que no estaba dado. Lo que pasa es que tenemos una responsabilidad muy grande, y es que por mucho que construyamos, no podemos olvidarlo de lo que recibimos. Por eso es la importancia que le damos a este espacio, y que esperamos que entre nosotros y ustedes lo hagamos ameno, lo podamos construir y lo volvamos muy útil. Y así llegamos al final de este experimento de ciudad. Los esperamos. Yeah, I'm your live tour guide to see what I saw. See how my streets and I saw like stars deep inside pores.
I see myself as a beast combined with Guy Forbes, who feels the need to rhyme and lead the blind like C&I dogs. I die for what I believe, but we'd survive for beefing with evil crime lords who creep with a team of cyborgs, coming at me with knives, swords, and knives. I'm squeezing my torch, fighting till hell is freezing with demons screaming. My Lord, I redefine raw, stored